Las células que componen distintos tejidos pueden presentar diferencias en número, tamaño y actividad de sus organelos. Debido a los distintos procesos metabólicos que realiza cada tejido, la tabla muestra la función y nivel de actividad de algunos organelos y estructuras en las neuronas, células que forman parte del sistema nervioso. Bien, eso lo que quiere decir es que según el tejido, o sea, según las células, los organelos van a cambiar de cantidad y también de tamaño, número, tamaño y de actividad de los organelos. Los organelos son los órganos de cada célula. Bien, ustedes saben que como cuando le mandaban a hacer la célula en plastilina, tocaba hacer el citoplasma, la membrana, el núcleo, el ribosoma, todo eso. Bien. Entonces, según sea la célula, eso va a cambiar número y tamaño. Porque no es lo mismo una célula sanguínea, como los glóbulos rojos, no es lo mismo que una neurona, porque sirven para cosas diferentes. Ambas son células, pero como realizan actividades diferentes, este, esos organelos también son diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, este, por ejemplo, en las células sexuales masculinas, los espermatozoides, ellos son unas células, son células sexuales. Bien, en este tipo de células abundan mucho más que en las demás, abundan eh, las mitocondrias, porque las mitocondrias, aquí es donde se hace la energía, la respiración celular, celular, celular. Las mitocondrias, aquí es donde se hace la energía que se requiere para que la célula funcione. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, porque los espermatozoides tienen que, pues, recorrer bastante para llegar al óvulo. Entonces, necesitan mucha energía. Entonces, como su actividad es diferente, necesitan más de esto para poder desempeñarse bien. Y lo mismo con las demás. Por eso es lo que quiere decir ese párrafo. Según sea la célula, va a cambiar la cantidad de y tamaño también de organelos, dependiendo de para qué sirve esa célula. Y aquí, pues, en esta tabla aparecen unos organelos, la función y la actividad. Bien. Actividad, o sea, si lo hacen mucho o si lo hacen poco, si la actividad es alta o baja. Ahora, dice, con base en la información anterior, ¿cuál es una de las funciones principales de las neuronas? O sea, en base a estos organelos y la función y la actividad, ¿cuál es la función de una neurona? ¿Ok? Entonces, toca leer bastante esto para, para relacionarlo con las opciones. ¿Listo? Entonces, leámosla, le voy a ayudar a leerlos. Dice, retículo endoplasmático rugoso. Dice, dar estructura final a la proteína. Ok. Una proteína es una estructura que realiza una función, ¿ok? Una función, por ejemplo, la membrana celular está hecha de proteínas, ¿ok? De proteínas. Y así hay muchas, demasiadas proteínas que están en el cuerpo. Por ejemplo, la proteína del color de la piel, esa es otra proteína. ¿Listo? O sea, una proteína es una estructura que se encarga, que cumple una función en el cuerpo. ¿Listo? Una proteína, pero compleja. Una estructura compleja que se encarga de hacer algo en el cuerpo. Ya sea darle color a la piel, ser la membrana. ¿Ok? Sí, en el cuerpo hay muchas, pero muchas proteínas de distintos tipos, porque el cuerpo tiene muchas funciones. Por ejemplo, el color de los ojos también está dado por una proteína. Bien. Entonces, el retículo endoplasmático le da la estructura final a las proteínas. O sea, cómo van a quedar. Porque hay formas, hay estructuras, proteínas de diferente tipo. Y el retículo endoplasmático rugoso es en donde le dan esa estructura final. Bien. Y aquí dice que la actividad es alta. O sea que este retículo trabaja mucho. O sea que
le da mucha estructura a muchas proteínas. Estructura final. ¿Listo? Las proteínas, para que me entiendan, vienen siendo como bloquecitos de Lego. ¿Sí? Estos bloquecitos de Lego se unen para formar algo, ¿ok? Para formar una figurita. Eso es una proteína. La proteína está formada por bloquecitos, algo así. Entonces, según sea el retículo es que le da la forma. ¿Listo? Esa forma final. O sea, cómo va a quedar. Y ahí lo es. Esa es la función del retículo y la actividad es alta. O sea, que hace mucho eso. Ahora viene, ribosoma. Dice, traducir la información del ARN mensajero a los aminoácidos. Ok. Vale. ¿Esto qué significa? De que en el ribosoma, el ARN mensajero se usa para formar los aminoácidos. Los aminoácidos son justamente los bloquecitos Lego. Esos bloquecitos con los que se hacen las proteínas, esos son los aminoácidos. ¿Listo? Esos bloquecitos de aminoácidos se juntan para formar la proteína entera. ¿Ok? Ese es un aminoácido. Y estos aminoácidos, a su vez, vienen o sea, se forman con la información genética que está en el ADN. ¿Listo? En el ADN donde se encuentra la información para hacer justamente todas estas aminoácidos y seguidamente las proteínas. En el ADN donde está toda esa información para hacer las proteínas. Pero el ADN no puede salir del núcleo. ¿Listo? El ADN no puede salir del núcleo porque, pues, sí, el núcleo es donde está protegido y ahí está guardado. Entonces, para eso se usa el ARN mensajero. El ARN mensajero es una copia del ADN. ¿Listo? Una copia del ADN. Se los voy a dibujar aquí. Aquí está la célula. Bien, ahí está el núcleo. Y el ribosoma, los ribosomas están por acá afuera. ¿Listo? Aquí están los ribosomas. Ya voy a dibujarlo así. Bien. Entonces, como los ribosomas necesitan la información del ADN para hacer las proteínas, ellos usan ese ARN mensajero, porque es como cuando uno va a hacer el trámite para alguna beca. Imagínense que van a hacer una beca. Van a hacer el trámite para una beca y les piden su cédula. Ustedes no entregan su cédula original, ¿verdad? Para hacer cualquier trámite, uno no entrega la cédula original, el documento original, porque pues, ajá, ya te quedas sin documento. Listo, eso no es inteligente, eso no lo hace nadie. Lo que se hace cuando vas a hacer una beca, cuando vas a hacer el trámite de algo, tú entregas una fotocopia de tu documento de identidad. Eso es lo mismo que pasa aquí, exactamente lo mismo. ¿Listo? El ADN es el documento original, la información original, y el ARN mensajero es la copia, justamente la copia del documento original. ¿Listo? Cambia el nombre, pero es eso, una fotocopia. Porque de nuevo, el ADN original no puede salir del núcleo para llegar a los ribosomas y hacer las proteínas. Eso es como si tú fueras a hacer un trámite y entregaras tu cédula original. Ya además nunca lo vuelves a tener. Es exactamente lo mismo. Como el ADN no puede ser del núcleo, hace una copia del ADN, que es el ARN, mensajero. Se llama mensajero porque va del núcleo al ribosoma. ¿Listo? Y ya con ese sí se pueden hacer las proteínas, los aminoácidos y las diligencias que se tengan que hacer con esa copia. Y eso se hace en los ribosomas. ¿Listo? En los ribosomas llega esa fotocopia y se usa. ¿Listo? Se usa esa información. Se traduce, aquí se traduce. Traducir la información del ARN significa que se van a hacer los aminoácidos. ¿Listo? Porque esas son secuencias y en el ribosoma
pues se analizan esas secuencias, se traducen esas secuencias para formar los aminoácidos. ¿Listo? Esas secuencias son de bases nitrogenadas, pero no voy a llegar hasta acá para no confundirnos más, ¿ok? Para no expandirme más, dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? El ARN llega a los ribosomas y con eso se hacen los aminoácidos. Bien. Yo tengo un enredo, vale. Resumiendo, sí, tienen que estar muy pendiente cuando les explique esto, porque esto es teoría y tengo que estar muy pendiente. Esto es para que lo entiendan, ¿ok? Esto es como las bases que necesitan. Entonces, resumen, el ribosoma es donde llega la copia del ADN para hacer los aminoácidos. ¿Listo? Y a partir de los aminoácidos se hacen las proteínas. Eso es lo que se hace en el ribosoma. ¿Listo? Y aquí dice que es alta, o sea que ese proceso se hace mucho en una neurona, porque esto es en una neurona. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Listo? Bueno, como esto es complicadito, si tienen alguna pregunta, háganmela ahora. ¿Listo? Hoy vamos a ir por parte, porque sí es complicado. Ok, listo. Sí, esto, obviamente, esto no lo necesito, en la explicación que le estoy dando es solamente una base para que respondan mejor. Bien. Como para que sepan qué es eso, qué es un aminoácido y qué es el ARN. Ok. Luego viene lisosomas, degradación de toxinas, o sea, eliminación de las toxinas, de cosas que no necesita la célula. Así como cuando con la orina, en la orina se van desechos tóxicos. Bueno, bueno, desechos que el cuerpo no necesita y que son tóxicos. Bueno, eso es lo que hacen los lisosomas, degradar, eliminar esas toxinas. Y aquí dice que la acción es baja, o sea que eso no se hace mucho en una neurona. En una neurona no se hace mucho esta degradación de toxinas. ¿Ok? Y el núcleo, a ver, almacenamientos de ácidos nucleicos. ¿Vale? O sea, al núcleo se almacena la información genética. Y dice que es alta la actividad de esto. Bien. O sea que esto de que el núcleo trabaja mucho en una neurona. El núcleo es muy importante en una neurona. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la función principal? ¿Cuál sería una función principal de la neurona? Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta esas características y también, pues, la explicación aquí breve que les acabo de hacer, el resumen sobre el proceso de proteínas. Vale, la mayoría les fue bien, aquí tres se equivocaron, pero sí, lo que yo me puse a explicarles esto de la arena y mis aminoácidos es porque eso es lo que confunden esta prueba de naturales. No es que sea difícil, sino que a veces se colocan palabritas así que lo confunden a uno. Pero miren lo que pasa. Retículo endoplasmático, proteínas. O sea, tiene que ver con las proteínas. Ribosoma. Esto del ARN y aminoácidos también tiene que ver con las proteínas, porque de nuevo, los aminoácidos son los bloquecitos Lego para hacer las proteínas. Entonces, esto también está relacionado con las proteínas. Y el núcleo, pues, aquí es donde se almacena la información para hacer las proteínas. Entonces, fíjense que todo tiene que ver con las proteínas, sobre todo la producción de proteínas. ¿Listo? Esa es la respuesta, porque todo lo que, bueno, excepto esto, el lisosomas, porque eso no tiene nada que ver con proteínas y por eso es que aquí está bajo. Su producción es baja, la actividad. O sea, no, casi no trabaja. Los que sí trabajan son estos organelos que tienen que ver con las proteínas. ¿Listo? Por eso les expliqué estas cositas interesantes. ¿Listo?